Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra sabia elección. Habéis sabido elegir una tarde maravillosa de este otoño, los miércoles en Colmenar Viejo. Y la verdad es que digo sabia porque alguien dice que para ser más feliz, a lo mejor como seguir aprendiendo, ¿no? Estoy completamente convencido de ya, por lo que me habéis planteado, los que viven desde Guadalajara, y lo que nos va a plantear Carlos, que va a ser un auténtico aprendizaje sobre un tema que realmente nos gusta y nos apasiona a todos, ¿no? No puedo pagar. La verdad es que todo ha sido de WhatsApp y a través de los últimos meses de nuestro amigo Penacho, que no va a poder venir aquí a Colmenar, posiblemente abajo, porque está también trabajando y está muy preocupado y que luego dar un libro, que ya lo ha guardado. Y a través de él me puse en contacto con Carlos y un poco a través de las redes, un poco su perfil. Y la verdad es que es abrumador. Carlos, es un perfil maravilloso. Carlos es doctor en antropología y América por la Universidad Complutense de Madrid en el año 94, ¿no? Es catedrático además también de geografía, ¿no? y de historia de un instituto ahora mismo de Madrid. Y bueno, algunos que no le conocéis, ha publicado numerosos artículos internacionales, libros. Los últimos aquí los tenemos ahora mismo. Es un experto en el tema de aeronáutica y bueno, pues tiene una amplísima bibliografía que sería extenso de verdad. Pero es que además nos lo ha lucido como Carlos, porque es vocal de historia de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Aviadores de la República, es socio de la Fundación Infantes de Orleans y es miembro número del Servicio Histórico Cultural del Ejército del Aire y del Espacio, ¿no? Además, patrono de la Fundación y la Lección, ¿no? El cual, bueno, pues, realmente es un honor muy grande recibirte, aunque seamos pocos, pero bien ayudados. Muchas gracias. Es muy interesante. Nos va a presentar dos libros, que son los que tenemos aquí, a unos precios más que súper módicos. Y aparte de las historias de los aviadores exiliados en México, yo he leído un poquito en las redes acerca del diario del aviador de Juan, ¿no? Sí, Juan Ruiz Funes, y cómo has conseguido contactar con la familia. Es una pregunta que te hago. Pues, bueno, en realidad, bueno, ante todo, gracias. Quiero agradecer a Fernando, al Ayuntamiento, al Grupo Alfa de Arqueología por la posibilidad de algo que me parece que es muy necesario, que es la divulgación, y sobre todo la divulgación del gran hongo que es Madrid, que lo fagocita todo. Y como lo fagocita todo, es incapaz de fagocitar, etc. Y yo creo que hay que un poco abrirse a lo que es los alrededores, que tienen además ansias de conocer y de aprender, como yo. Yo os garantizo una cosa, yo con estos libros he aprendido lo que no está escrito. Yo tenía la oportunidad de un poco responder lo que dice Fernando. Esto fue producto de una situación en un momento muy complejo, durante la pandemia, y entonces, bueno, pues se pusieron en contacto desde el Ateneo Español de México, que lo vamos a mencionar, y nos dijeron, bueno, pues que querían saber un poco cuál era el impacto que había tenido el personal aeronáutico, el personal de aviación, dentro de lo que era el exilio, por si no se había dado los literatos, los arquitectos, etcétera, etcétera. Y claro, van a permitir la digresión, el presidente de la Ateneo, y yo le decía, perdón usted, luego nosotros perdonamos, ¿me lo está usted preguntando en serio? Y dice, sí. Si usted sabe quién fue el primer presidente del Ateneo Español de México, un médico de aviación militar, o sea, antes de la guerra, Gáez de Ajur. Y dentro del grupo de promotores para crear el Ateneo Español, que eso es una entidad increíble allí, había 5 aviadores. Y por favor, aquí quiero matizar una cosa. Por aviador siempre nosotros pensamos, pues al señor que se sube a la cabina, tripula. No. Aviador, entonces y ahora, es todo aquel conjunto, esa gran familia aeronáutica compuesto por aviadores, pilotos, observadores, mecánicos, armeros, porque es una labor común. Si ellos no hacen su labor, eso no vuela, no dispara, no navega, y evidentemente por eso tienen ese infraegambre. Entonces me pidieron la posibilidad, ¿se podía hacer? Y les dije, pues hombre, sí, porque además por dos cosas. Primero, porque para nosotros nos iba a suponer cerrar un ciclo, y miren ustedes, yo pues iba a aprender, y la verdad es que he aprendido pues un montón de cosas, ¿no?
Entonces, sin más... Yo te termino ya. perdón. No, nada, te preguntaba que cómo tipo de Pues contacté con la familia. Romper un poco la dinámica que siempre te presentas. Sí, no, pues contacté con la familia. Pues como bien ha dicho Carlos también, que efectivamente agradezco al Ayuntamiento de Colmenar que nos ha recibido el depósito de acto, que es un acto que lo solicitamos como equipo de arqueología, un poco pues precisamente porque el protocolo exigía que una asociación pidiera un espacio público y que orgullosos del equipo A, que es al que nos dedicamos, que es, tal como ha dicho Carlos, a investigar y a promocionar el patrimonio arqueológico histórico. ¿Vale? Entonces, nada, muchas gracias, Carlos, por venir con nosotros. Sí, como no. Y nada, todo tuyo. Con su permiso, voy a sentar y así les explico. Hoy, en cierta manera, un poco por lo que es el título, aviadores, exilio, pues podríamos ponernos a pensar que, perdón, que voy a poner el contador, que vamos a hablar de guerra. Pues bueno, no. Vamos a referirnos a la guerra. Estos libros se refieren evidentemente a una cuestión de tragedia, que partimos de una derrota, la derrota del ejército de la República, la dirección de la República, evidentemente, y de un exilio durísimo. ¿No? Pero también son libros que a mí personalmente me han dado muchísima esperanza, muchísimo, porque vamos a ver con muchísima gente como Juan Luis Funes y otras personas que hablan de ustedes por aquí, pues llegan a México, como a otros países de América, pero sobre todo a México, es muy importante, y parten de cero. Y no son unos chaveras que tienen 15, 20 años, no, los que tienen 34, 35, 40. Tienen que partir de cero y decir, sí, este era piloto, sí, pero para aquí ya tiene que vivir. Entonces, para nosotros, para nuestra asociación, y que quede claro, por favor, yo no soy hijo de aviador republicano, soy doctor en historia, me encanta, y por eso he investigado, llevo investigando y sigo investigando, y créanme, me lo paso muy bien. Pues lo que nos ha supuesto es el hecho de poder reivindicar algo muy importante, y es que gracias a los aviadores que se marchan a México, que por su trabajo, la fortuna, o queramos decirlo, llegan a crear una fundación, que hablaremos ahora ya, aviadores, Asociación de Aviadores Republicanos Españoles, y esta asociación es la que promueve que aquí se cree la Asociación de Aviadores de la República. ¿Y por qué pongo de manifiesto esto? Por la sencilla razón de que es la primera asociación que durante la democracia consigue su reconocimiento como militares profesionales. Es la primera. Y es más, le voy a decir una cosa, en 2026 vamos a conmemorar el 50º aniversario de su creación, en 1976. ¿Cómo sería el asunto que un abogado castrense del Ejército del Aire, entonces, le llevaran el planteamiento y dijo, si esto lo tenéis ganado? Y automáticamente fueron consiguiendo esta cuestión. Entonces, por lo que les digo, es un libro de esperanza y es un libro que tiene para mí mucha importancia. Esta va a ser un poco la digresión, que la voy a tener un poco explicarles con unas imágenes genéricas en este sentido. Y sin más, pues pasamos a dos circunstancias que están intensamente relacionadas, aunque con ámbitos geográficos diferentes. El primero es lo que se conoce como la retirada. La retirada es, dentro de la historiografía de la Guerra Civil Española, aquel proceso por el cual más de medio millón de civiles, militares, personal, atraviesa la frontera en el invierno, en plenos Pirineos, huyendo de lo que es el avance del ejército franquista y sobre todo represalias, represiones, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las primeras fases que se produce en febrero y aquí este es el campo de concentración de Guix en los Pirineos Atlánticos, donde fueron a parar sobre todo los aviadores. Y a la derecha tienen ustedes un salvoconducto, absolutamente es una reproducción de un documento que me ha facilitado una familia de México. En este caso concreto les voy a decir que es de Ananías San Juan Alonso. Ananías San Juan Alonso era piloto de bombardeo. Ananías San Juan Alonso tiene una historia muy curiosa, porque a él se le achacó el intento de haber tratado de secuestrar a Franco en vuelo. Haber llegado, Ananías estaba en ese momento, pues en el principio de la guerra, estamos hablando de diciembre de 1936, y aquí se fragua una historia mayor en Franco en gloria, de decir, que se desvía, que titubea y tal, y que vale. Interviene Franco y dice, tiene usted que ir para. Bueno, esto les puedo decir que se está investigando, estamos haciendo un libro sobre Ananías y estamos desmontando esto. En realidad fue
un fallo terrorífico de la seguridad, el equipo de seguridad de Franco. Y lo más que trataron de ocultarlo, porque este señor se marchó con un Hurricane 52 y claro, se pusieron un poco muy nerviosos. Entonces, este documento que tienen aquí es el que garantiza al último jefe de las fuerzas de la República, por el caso griega, la posibilidad de que se marchen al norte de África. En la unidad de los Pirineos, tengan ustedes en cuenta, fíjense, esa es una foto de Robert Capa, me parece que, bueno, es de Torquí, y aquí es, imagínense ustedes, una masa ingente. Yo les explico a mis alumnos, y puedo hacer como Juan Antonio, que hay dos vías para poder acceder a Francia. Una en Talla, una vía plana, pero en ese momento está controlada por el gobierno de Franco, y la otra es por Bou, quien haya pasado por ahí, merece muchísimo la pena, es un proceso de subida amplio, etc., y se concentraba, se masificaba y daba cuenta de la frontera, y los gendarmes franceses ven venir a aquella masa de rojos, rebeldes, asesinos, ladrones, comecuras, bla, 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 que evidentemente están y no saben qué hacer con ellos. O sea, no saben qué hacer con ellos. Y directamente llegan y, bueno, pues regresan esto y los conducen a Arieles, estos Arieles, que son las arenas del Mediterráneo. Dice, bueno, Mediterráneo sí, pero es que el Mediterráneo en febrero hace un frío que pelaba. Y como ven ustedes ahí, por la gente se hacía una especie de chamizos, con cañas que iban cogiendo y tal, y también cagaban mujeres, tenían su maleta, etc. Las circunstancias eran infames, inhumanas. Miren, Francia nos trató muy mal, nos condujo allí, nos llevó, nos metió dentro de un cercadán pepino, nos repartían o les repartían la comida lanzándole el pan a través de las avanzadas y la gente pues tenía hambre y se peleaba. Tenían unos pozos de agua salobre, no había servicio, o sea, la gente allí hacía sus necesidades físicas en el mar, con lo cual aquello era absolutamente infame. Y claro, pues, ¿quién sobrevivía? Los más fuertes. En este caso, pues a lo mejor este señor que aquí aparece sonriendo, pues a lo mejor al día siguiente se podía haber muerto y la gente llegaba, pues tenía que taparlo y enterrarlo. Lo de Arieles fue horroroso, terrible. Hasta que aquella, la organización francesa empieza un poco con el Frente Campo en France y empiezan un poco a intentar organizar aquello. Y en esa línea precisamente, pues como estaba diciendo la Fernanda, en relación con este primer libro que tuve ocasión de llegar y realizar, entré en contacto con la familia Juan Ruiz Funes. Juan Ruiz Funes es un observador de aviación de antes de la guerra, una persona muy culta, masón, que tenía además en un grado sumo de estimación a Francia, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y entonces, pues bueno, en México grabaron un pequeño documental en YouTube, que si quieren se lo mando a Fernando para que lo vean, y hablaba la hija y tal, pues mi papá le pasó por toda esta circunstancia, y llegaba y dice, y nosotros conservamos un diario, ¡pum! Y dije, ¿cómo? ¿Que tienen ustedes un diario? 80 años que habían guardado un diario que es el que tienen ustedes aquí. De un señor que relata todas estas adversidades, de cómo él llega, aquí en ese observador de la aviación, combate al principio de la guerra, pero como en otras circunstancias, bueno, pues él llega, como ven aquí, se mete en esa masa de refugiados, en esas circunstancias, y atraviesa, y como les llevaban aquí los franceses, allez, para adelante, los iban conduciendo, y luego muchos de ellos, como ven aquí, acabarán en compañías de trabajo. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, que lo analizamos aquí? Hay tres relatos de aviadores que comentan un poco cuáles son las circunstancias que atraviesan estos señores. Los referimos aquí, un relato en catalán, de un señor que trabajaba para una fábrica de aviación y dice, ¿por qué hemos perdido la guerra? Eso perder la guerra. Luego otra que hemos conocido hace poco, de una señora que su padre llegó y lo sacó, vive en Venezuela, estaba al otro lado de la de Púas, es un relato magnífico, muy curioso. Y luego el de Juan Ruiz, que es un relato erudito, pensado, retórico, que es un señor que imagínense ustedes, aquello que han idolatrado, culminado, se le viene abajo, ¿no? Y se le viene abajo porque realmente, como él llega, les leo parte de lo que ponemos aquí, dice, una inmensa muchedumbre de soles de todas las edades, hombres viejos en el ocaso de su vida, maldecían de su suerte confundiendo sus lamentaciones con los gritos y los lloros de los pequeños que tenían hambre y sed. Durante 4 días vivimos aquel horrible espectáculo de millares de seres durmiendo sobre el suelo encharcado y sin más techo que el firmamento.
Al pisar se oía el flu-flu del agua al saltar y a veces el fango llegaba a los tobillos. Una noche murieron 9 niños de hambre y de frío. Allí, sin más lecho que el suelo encharcado, sin comida, sin agua, sin ropas para cubrirse, al pie de las montañas nevadas, han vivido, muerto innumerables españoles por espacio de muchos días. Han muerto viejos y niños, y mujeres de hambre y de frío, y yo he visto cómo en un supremo gesto de rebeldía parir una mujer depositando el fruto de su vientre sobre la hierba mojada. Los hombres nos destinaban a morir, y la naturaleza protestaba airada, dando al mundo una nueva vida. Pues un pequeño fragmento de una persona que, como les estoy diciendo, pues llega y se encuentra en esa tesitura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues miren ustedes, fundamentalmente que tener en cuenta una cosa. Una vez que se ha pasado la frontera, aquí todo el mundo intenta volver a ficha. Y aquí hay dos organizaciones, en este caso concreto, pues que lo que hacen es crucialmente intentar ayudar. Una que es el SERES, Servicio de Refugiados Españoles, que crea Juan Negrín, y otra es la JARE, la Junta de Auxilio de Republicanos Españoles, que crea David, como bien saben ustedes, enfrentados. Y aquí la circunstancia es triste y nos suena muy hispánica. Si tienes amigos, te salvas, embarcas o tienes esta ayuda. Miren ustedes, aquí Juan Ruiz Funes aparece en la foto de la derecha y la persona que está aquí a la izquierda es su primo hermano, que era ministro de Justicia, un catedrático eminentísimo. Y Juan Ruiz Funes le pide ayuda, como es lógico, y su hermano José, que está ahí, y le dice, bueno, pues yo te voy a poder ayudar lo que sea posible, te mando unos francos, estás aquí, etc. Y bueno, pues consigue en cierta manera que salga del campo de concentración, vive pues, en cierta temporada en Francia, él lo cuenta, empieza a darse cuenta de cómo cuando le llegan y le dicen, oiga, mire usted que yo soy capitán, usted sería capitán aquí en España, usted aquí no es nada. Claro, se pega de bruces contra la cruda realidad y dice, aquí vamos a pasarlo muy mal. ¿Cómo de mal le íbamos a pasar? Que en un momento dado Juan, que además ha cruzado por un lado de la frontera, había enviado a su suegro, a su esposa embarazada, a su hijo chiquitín, dice, aquí esto está difícil. Y recuerden que ya hay tambores de guerra en Europa. Medina Gal lo decía, vamos a aguantar hasta el estallido de la guerra mundial. Y él decía, pues sí, pero es que las circunstancias. Entonces toma una decisión, miren ustedes, terrible. Dice, vamos a ir a Muralla, vais a pasar la frontera, vais a ir a Murcia, con vuestra familia, que nazca el niño, la niña en este caso concreto, y yo ya me las apañaré con mi hermano. Entonces, él está en un crisis, en una situación, miren ustedes, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque son refugiados españoles, republicanos, para los franceses rojos. Y dentro de este diario van a ser Rotspanier, que en alemán quiere decir rojos españoles, sospechosos de todo, hasta haber matado a Manolete. Y en este caso concreto llegan y dicen, mira, como te trinque no tengas documentación, tienes dos fines. Uno, que vas a trabajar en campos de trabajo forzados para los franceses, como la imagen que hemos visto antes. Dos, que lleguen los alemanes que acaban de establecerse y te manden a hacer fortificaciones en la muralla de Atlante. Tres, que como te vean muy sospechoso, acabas en un campo de concentración. Entonces, en este caso, ¿quién es el país que se brinda y presta ayuda diplomática? Hacen un acuerdo con Francia. Francia, ese medio millón de republicanos españoles, les sobra. Entonces llega México y dice, yo les doy cobertura diplomática y te lo saco de aquí. Entonces por eso verán ustedes ahí, que hay encima una imagen, que es Estados Unidos mexicanos, y ahí llega a parar precisamente Juan Ruiz Funes y su hermano. Y se libran, y gracias a eso precisamente consiguen embarcar en este buque portugués, ya saben ustedes que Portugal era neutral, y gracias a ello llega Juan Ruiz Funes, llega a México, bueno, se establece allí, y una vez allí le dan una pequeña ayuda para salir adelante y dicen, ya gracias, yo tengo 30 y tantos años, soy esa delegación, pero aquí no quiero ser la delegación, tengo que buscarme la vida. ¿Qué es lo que hace? Pues hombre, nos lo cuenta la familia más agradecida, en un acto muy emotivo, que presentamos el libro en junio, pues se pone a vender aceite, un vendedor ambulante de puerta en puerta, hasta que luego ya se va a normalizar. Entonces, el relato yo les garantizo que es conmovedor, ¿no? Una persona que reflexiona desde un punto de una persona instruida, de cómo se le ha caído un mito y decir, bueno, pero tenemos que salir adelante. Como tantos otros compatriotas suyos.
Entonces, en este sentido, digo que esa es la tragedia que nosotros hemos tenido ocasión de rescatar con este diario, pero es que también hubo otros aviadores que ya en marzo, por una serie de circunstancias, cae el gobierno de Negrín, golpe de Casado, y lo que quería Negrín era mantener la flota allí en Cartagena para poder embarcar a todas las personas y sacar a todas las personas que quisieran venir de España. El almirante Huiza, pues en un momento dado está harto, no lo ve claro, eleva anclas y se marcha. Y aquí hay literalmente peleas por intentar buscar una plaza en un avión como esto, que es un aeródromo de Totana en Murcia, para poder salir de aquí de la península. Entonces, en este sentido, se comienza un periplo, atravesar el Mediterráneo en dirección a Argelia, con aviones en los cuales pues, iban generalmente las tripulaciones, algunos iban sobrecargados. Lo que tienen que tener ustedes en cuenta también, fundamentalmente, es el hecho de que aquí, pues como siempre, muchos políticos ejercieron su influencia y se salvaron. Y una vez que los aviadores llegaron allí, ahora en la Senia, en Argelia, si te he visto, no me acuerdo, pues Ibarri, Falcón, algunos mandos, etc., les dejaron allí y automáticamente fueron a parar a campos de trabajo franceses. Campos de trabajo en los cuales los franceses tenían, claro, mano de obra barata, hay que construir el ferrocarril transnigeriano en pleno desierto y en condiciones de semi-esclavitud. Y aunque se me ponga pronto, Alfonso de Castilla. Entonces son situaciones muy dramáticas después de haber volado, haberse jugado al tiempo. ¿Hasta qué punto? Pues miren ustedes, aquí tienen ustedes un piloto de la Náutica Nava, Antonio Molina, esto me lo facilitó el nieto desde México, y a mí me parece una imagen muy gráfica, ¿no? Antonio Molina, con él está ahí con todo el material, está en el pleno desierto, y él se hace la foto como diciendo, señor, ¿qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Este sufrimiento, este horror. Antonio Molina tuvo suerte, logró que consiguió un pasaje al barco, un pasaporte y marcharse a México. Marcharse a México. Y bueno, pues con su familia, tuvo la triste desgracia que su hijo murió y se hizo cargo de su nieto, que era, vamos, enormemente agradecido a la labor. Y de hecho, el hecho de que le hubiéramos mencionado en el libro, aquí tiene usted una amiga, a lo que usted necesita. Pero es una circunstancia muy, muy dramática. Muchos no salieron. Muchos se quedaron allí, muchos se ofrecieron a los aliados para combatir contra la Alemania nazi y la Italia fascista, pero como eran los republicanos españoles, difícilmente. Aquí, por ejemplo, tengo que decirles una cosa, la famosa 9, este grupo blindado que llega a Libera a París, etcétera, que se han acumulado, excepto, nadie le puede dar ese mérito, pero la Francia ocupada, la resistencia, en la cual hubo muchísimos aviadores, también tuvieron un papel importante, entonces están un poquito ahí solapados. Entonces, hay que huir de Europa y de África. Y hay que hacerlo a través del Atlántico en guerra. Entonces, tengan ustedes en cuenta que tenemos por un lado a Juan Negrín, que ha intentado mover, y lo ha hecho, lo que pasa es que están faltos de medios, ha pisado mucho a la política. Ha habido gente, yo tengo ahí un listado, todos los que he podido identificar en el listado del marque que se ha marchado para allá, y miren, pues políticos había, pero también había gente del común. He conocido el caso de una señora que iba con su hijo y consiguió el embarque, y era difícil porque un montón te voy a de las listas. Y tienen ustedes a Alessio Prieto, que desde México, bueno, pues también está intentando facilitar la salida de la gente. Darles una finalidad, darles una ayuda y luego llegar y bueno, vincularles. Y en medio tienen a ustedes al presidente Lázaro Cárdenas con los niños de Morelia. Los niños de Morelia es un embarque que se hizo precisamente para sacar a los niños que se marchaban a Rusia, pues para poder sacarles del aislamiento de la guerra. Entonces, pues Lázaro Cárdenas, que aquí además se jugó mucho porque tienen que tener ustedes en cuenta que además había mucha oposición que decían, los comunistas están apoyando a Lázaro Cárdenas, y va además a producirse la transición, porque hubo ya el siguiente presidente que era Vila Camacho, que era de una facción contraria políticamente, pero mantuvo su palabra, acogió a los españoles. Tengan ustedes en cuenta que al principio querían mano de obra del sector primario, agricultores, ganaderos y tal, pero luego pues, se dieron cuenta de que la presencia española enriquecía la sociedad mexicana. Y en ese sentido, pues ya le digo que fue un aporte importante. Y claro, como es lógico, este es el Sinaya, el famoso que sale el partido de Viva México, Viva Cárdenas, Viva Negrín, es el primer book que sale. A mí me
me contaba las familias que según de dónde venían, ¿usted qué? Yo soy del Sinaya, yo soy del Niasa, yo soy del tercer viaje del Mexique y tal, y le llamaban como algo así. Pero en este sentido, les digo, hay gente que pudo viajar y hay gente que no, familias que sí pudieron hacerse un poco. Pero les recuerdo, estamos en guerra y hay que atravesar el océano Atlántico. Y en el océano Atlántico hay unos tiburones de acero que son los U-boat alemanes. Y aquí, por ejemplo, me contaron una anécdota, y a mí me pueden contar una anécdota, pero mire, yo tengo un defecto, es que la formación de doctor en historia, yo necesito un documento. Entonces, aquí ocurrió una cuestión, yo le he cotejado en 3 libros diferentes, que bueno, pues el buque Niasa, el que tienen ustedes aquí, el Niasa en un momento dado zarpa uno de los últimos viajes, en el 1942, está atravesando el Atlántico, y bueno, pues se rodó un run, y claro, la gente cuando llegaba allí dice, bueno, estamos salvados, vamos camino a América, y en medio de la noche de repente los motores se paran. Y solo hay muchos bisbeos y tal, la gente empieza a subir a gobierno. Entonces imagínense ustedes, de repente, en medio de la noche del Atlántico, un submarino alemán como es el U-571 les está enfocando y de repente empieza a hacer señales de Morse. Y claro, pues Morse lo conocía muy poca gente. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? Alemanes, ay Dios mío, nos vamos a hundir. ¿Qué va a pasar? Pónganse ustedes en la piel de esas hombres, mujeres, niños. Entonces de repente, en el buque de Niesa, que además tiene un certificado de la bandera de Portugal y tal, o sea, claro, hay un radiotelegrafista de las líneas aéreas costaleras de España que iba en el viaje y sabe Morse y empieza a traducir. Dice el capitán alemán que baje el capitán portugués con el listado de carga, etcétera, etcétera, y ya dijo el griego. Se bajan en un buque, van hasta allí, por supuesto, nada de señales de radio, que subimos. Y esto la gente empieza a ir, pues pónganse ustedes, están a puntito de salir de una Europa en guerra terrible y tienen aquí esta submarina alemana. Entonces a las 2 horas, de repente vuelve el buque, y salen y vuelven a ¿qué ha pasado en Chile? Podemos seguir viajando. Pero el submarino alemán se va a poner justo debajo de nosotros, en nuestra escena. Claro, ya no entendían nada. No entendían nada porque llegan al día siguiente, les rompen contacto y se encuentran con toda la flota anglo-aliada que va en dirección al norte de África para la operación TOS, que era el comienzo de la invasión. Entonces, claro, lo que quería evitar todo era todos los destructores de la tierra y se puso en este sentido. Los españoles y lo sabían. ¿Por qué? Porque el capitán alemán telegrafió a Berlín. A ver, en este buque lleva una carga de corcho y hay 800 familias de republicanos españoles. ¿Qué hacen? México ya está en guerra con Alemania. ¿Son civiles? Sí. ¿Hay algún problema? Pues no. Y se libraron. Se libraron. Y se libraron, ya les digo, porque muchos compatriotas suyos, y de eso lo he constatado, tengo 15 aviadores españoles que fueron a parar al campo de concentración Mauthausen, estos Auschwitz. Algunos se libraron y otros fueron ejecutados. La experiencia es terrible, es absolutamente terrible. Y sobre todo hay que tener en cuenta que es, vamos de aquí, vamos a empezar una nueva vida. Entonces, bueno, pues tenemos aquí que hay que llegar a una situación en la cual hay que partir, digo, de unos comienzos difíciles, que México les acoge con mucha generosidad, que todo el mundo dice, bueno, hablamos de la misma lengua. Pero los giros no son los mismos. Y luego tengan presente ustedes una cosa. En México hay una colonia española previa a la llegada de los republicanos. Eso como allí se llaman los gachupines. En realidad le llaman gachupines chapetones. Lo que pasa igual que a mí, que cuando me da conocido con esta característica de cerdo que tengo, los españoles que venían muy clarito, pues rápidamente. Y ellos, los previos, que evidentemente eran de una ideología de derechas, miraban a estos son rojos, estos apoyan a Cárdenas, etcétera, ya verás tú, y había cierto malestar. Hubo problemas muy serios, y Lázaro Cárdenas y Goya Camacho se la jugaron. Pero en este caso concreto, poco a poco, se fueron insertando. Con trabajo muy humilde, meseros, o sea, camareros, repartidores, vendedores como Ruiz Funes de aceite. Había un señor que tenía 45 años, teniente coronel de la Aviación Republicana Española, que a sus 45 años, con un problema muy serio porque tenía 3 hijos suyos en la Unión Soviética y consiguió recuperarlos, que se hizo vendedor de aspiradoras. Y con 45 años tenía que subirse a los pisos, luego al final
Alfredo Pérez Seoane, que ya les mostraré, el hombre hizo fortuna porque se hizo con una cadena de ferreterías impresionante. Y bueno, pues ya les digo que tienen que llegar a un país en los cuales hay muchas cosas nuevas. Entre otras cosas, pues nos contaban, aquí, claro, lo primero, las comidas. Pues los frijoles, los durandos, ¿y eso qué es? Los camarones, las quiquillas, y sobre todo el problema que, como dicen los mexicanos, dicen la venganza de Montezuma. Que claro, todas las comidas súper picantes que a los españoles les sientan como tiros. Estaban terrorizados hasta que van poco a poco, bueno, pues primero los judías, luego los Texas, hasta que se van. Y en este caso concreto, permítanme que les lea un fragmento que he incluido ahí, porque yo lo que he intentado es que el libro esté trufado de anécdotas. Y sobre todo, a ser posible, anécdotas graciosas. El libro lo leyó también precisamente la nieta de Ruiz Funes y se acaba de risa, ¿no? Porque hay muchas cosas, porque yo lo que pretendo es dar esperanza al lector. Entonces ya les digo que en este caso los lenguajes, porque los mexicanos son muy formales, son muy templados, los españoles eran muy brutos, con Rito Gafotas, bruto, pagacoteros, etcétera, español. Y bueno, pues están maravillados ante la fertilidad del país. Decía Ruiz Funes, joder, aquí plantas un pote y crece una flor. Pero luego llegaban y cogían y decía, chocaban, ¿no? Pues leo, por ejemplo, la incorporación de nuevos alimentos a la dieta de los refugiados fue objeto de no pocas sorpresas. Carlos Ordóñez, que era un ingeniero que ahora les mostraré, compró una pieza de fruta en Veracruz, que es donde desembarcó, pensando que era un melón. Y tras degustarlo, pergosó con desagrado que lo que realmente estaba comiendo, una pieza de papaya, dice, sabía a petróleo. Así estaba, dice, sabe a petróleo. Pero déjenme que les lea. La más hilarante era cuando en la sobremesa les invitaban a los españoles, se les ofrecía, comillas, un plato con una masa blanduzca de color más o menos café, de forma alargada y más o menos cilíndrica, que sugería inmediatamente la idea de algo muy conocido y sucio. El olor a metal confirmaba el origen escatológico del platillo. Todos los españoles lo miraban así. ¿De acuerdo? Ante la cara de estupor del invitado, algún mexicano aclaraba, son frijoles refritos. El desenlace del asunto se producía cuando probaban el platillo y estaba exquisito, pero claro, los venían esto y dicen, nos quieren vacilar, nos quieren tal. Y como eso, multitud de anécdotas, multitud, había cosas enormemente curiosas. Entonces ya les digo que es algo... Y una vez que ya están allí, pues a medida que ya van asentándose, que yo me he dado cuenta también a la lectura de todos los relatos, que muchos tengan ustedes en cuenta, que las Fuerzas Aéreas de la República, los miembros de las Fuerzas Aéreas de la República, los observadores, pilotos, observadores, mecánicos y tal, a fecha de hoy yo hice un trabajo en el cual lo recogía para divulgar, para difundir, para que la gente lo conociera, y cuando cerré este trabajo y lo publiqué, tenía recogidos 100 libros. Y 100 libros. 100 libros de memorias. Y a fecha de hoy tengo ya 112. O sea, siguen haciéndolo. Entonces yo creo que los entonces digo, ¿usted quiere conocerlo? Léase. Pero la gente no sabe dónde está. Pues vaya usted aquí, vaya usted aquí. Creo que esa es la función que tiene que tener don Antonio Menéndez como buen docente, llegar a promocionar, intentar, y luego ya usted va en este sentido. Entonces, como ya les digo, pues al principio tienen que llegar a pasar algo muy terrible. Vienen de una guerra. Vienen de un trauma físico en algunos casos y en otros psicológico. Estos los estadounidenses, que les prestamos mucha atención en algunas cosas, de más en algunas, en otras deberíamos prestarles más, pues hablan del trauma posbélico, ¿no? Y en este caso concreto, pues se lo sobrepasaron. Se lo llegaron y lo asumieron. Y esto lo he vivido tanto en el bando republicano como en el bando de Franco. La gente decía, ¿hubo trauma posbélico? Sí, ¿cómo fue? No me entendieron. Y allí no había tratamiento, ni pastillas, y tal. Pues sí, algunos se consolaban con algo. Pero ¿qué ocurre? Tú tienes que salir adelante, ¿no? Entonces, en este caso, pues, según las habilidades, llega la gente y empieza un poquito a buscarse su vía. Entonces, dentro de la ciencia y la medicina y la educación, por citar, y sin hacer descrédito y demérito a otros, pues a 3 personajes. Aquí a la izquierda está este señor que está aquí Sí, el primero que a la izquierda es Carlos Ordóñez, que su libro... que su hijo hizo un libro que se llama Apartamento Roma, que es un sitio que estaba todo lleno de refugiados españoles, es un libro delicioso del exilio, contacté con él y me agradeció. Y Carlos Ordóñez empezó a trabajar en la escuela mecánica
de México dando clases. Esta gente tenía una formación, doctorados, etcétera, y fueron rápidamente apreciados. El que está en medio es Adolfo de la Riva Tallán, el alférez Adolfo de la Riva Tallán, que era ingeniero de sonido. Eran 3 hermanos. En conjunto lo que hicieron fue el servicio de codificación para la Armada Republicana. Y antes de salir al exilio, Adolfo de la Riva Tallán había patentado un sistema de cine sonoro, porque todavía las películas no eran sonoras, sino patentó. Y luego cuando se fue allí a México, al principio tenía un taller de juguete, luego también se empezaron a hacer incursiones hasta que ya montaron su productora y fueron los que difundieron en toda América Latina el cine sonoro, los hermanos de la Riva Tallán. Y el que tienen ustedes allá, perdón, a mano derecha, Ramón Álvarez Builla, cirujano neurofisiológico, uno de los mayores cerebros dentro del campo de la historiología. Ahí le ven ustedes ataviado con un traje de aviador, que estaba formándose a Ramón Álvarez Builla, el hijo de él, Arturo Álvarez Builla, el comisario, al alto comisario del Protectorado de Marruecos, que el 18 de julio es capturado y fusilado entre el 37 y en ese momento su hijo, que también tenía intereses en el mundo médico, pues quiere ser a sus padres, se inscriben a la aviación, le mandan al Cáucaso, a la Escuela de Aviación de Quiroga, a formarse como piloto con tan mala suerte que, bueno, que acaba la guerra y llegar y le ofrecen los soviéticos, pues mira, tienes dos opciones, o te quedas aquí a trabajar y estudiar, pero de aquí no puedes salir. Ahí había republicanos que dijeron que no, que ellos se volvían a España. Y nuestras sociedades los tienen recogidos. Acabaron en el Gulag. Y lo peor, ahora mismo está a punto de estrenarse una película, se llama La Tregua, que precisamente van a llegar y van a comentar. Ahí tuve yo amigos que les he conocido, estuvieron internados y bueno, cuál sería su sorpresa cuando de repente un día allí que estaban viviendo en lo peorcito, el campo de Cokusek, que lo mismo tenías temperaturas bajo cero como temperaturas tórridas como las que hemos sufrido este verano, y en este caso concreto un día de repente se encuentran con que están entrando una serie de personas que hablan castellano. ¿Y vosotros quiénes sois? No, nosotros somos de la División Azul. Bueno, pues ahí un poco dentro de la ficción ocurrió realmente. Por Ramón Álvarez Builla, bueno, pues empezó a trabajar, evacúan a todas las personas, se lo mandan a Samarcanda, dice que pasó más hambre que el perro frío. Decía que en México decía cuando se comía un plato se lo comía todo. Dice, bueno, los Ramón de Industrial le dice, no, es que yo pasé mucha hambre. Y fue de los pocos que consiguió salir de la Unión Soviética, se marchó a México, se formó y fue una eminencia reconocida en Inglaterra, en Gran Bretaña, una eminencia recogida en Estados Unidos, que le dan becas, pero el Departamento de Estado norteamericano decía, no, no puede usted entrar, no le damos un visado porque usted ha estado en la Unión Soviética. Bueno, vosotros os lo perdéis. Era una eminencia en este caso. Entonces, ya les digo, hubo más dentro de lo que se da. Promotores del Ateneo Español. Promotores del Ateneo Español, que ya les digo, que es el centro neurálgico que capitaliza las sinergias del exilio republicano. Ya les digo, el primero de ellos, que se sorprendió el presidente médico-militar, se promocionó, ahí hubo diferentes campos de ciencia, literatura, etc. Y en este caso concreto, pues ya les digo que fue crucial en este sentido. Y luego también en el teatro y en el cine. Bueno, en la izquierda le conocen, ¿verdad? Mario Moreno Cantinflas. Pero este señor de aquí no. Este es Ángel Garasa Vergés, soldado republicano, que una vez allí en México se convierte en actor de cine y de teatro con un éxito increíble. Es decir, ustedes compartiendo pues, cartel con este señor, famoso de los era, al igual que otros muchos que intentaron. Aquí tienen, por ejemplo, a este señor de la derecha, más conocido como Jesús de Nazaret, y es el teniente coronel Ramón Larrea, que fue jefe de las escuelas. Ramón Larrea, precisamente, en Marruecos fue herido, está a cuerpo de inválidos, está en la guerra, se incorpora. Antes de la guerra, además, hizo algo, un precedente de lo que hizo Rajoy, pues daba clases precisamente con micrófonos para que la gente pudiera llegar e informarse. Él trabajaba para la Compañía Telefónica Nacional de España. Y bueno, pues cuando llegó allí, pues tenía una gran afición, creó un grupo de teatro dentro de la Telefónica de entonces, y esa afición le llevó, porque le digo, a convertirse en actor, con éxito, ¿no?
Y luego también tenemos otras personas, que en este caso concreto Álvaro Muñoz Custodio, que era productor teatral, también él regresó a España y además en el Escorial tuvo un grupo de trabajo de teatro muy importante, entre muchos otros. O sea, como les digo, una variedad increíble en este caso concreto. Muchos de ellos, como ya hacían piña, empezaron a ver, oye, a ver dónde podemos conseguir un trabajo un poco para ganar un poco más de plata, ¿no? Y sobre todo se dedicaron al mundo de los comerciales farmacéuticos. México es enorme, implicaba que tú tenías que moverte de un sitio para otro, y claro, viajar, pero bueno, ellos necesitaban sacar a sus familias. Entonces, el que mejor llegó a explotar este tipo de trabajo fue Pedro Tonda Bueno, piloto personal de Negrín, que además fue uno de los representantes de este laboratorio, Hormona. Pedro Tonda tiene unas memorias deliciosas. Yo tuve la gran suerte de que un investigador mexicano me regalara el ejemplar que había él anotado a mano, y cuenta de la época de Marruecos, de la época de la guerra, y bueno, pues experiencias fueron acreditadas. Y ahí tienen ustedes a la derecha a Enrique Vilatela Soria. Enrique Vilatela Soria, que también se dedicó al mundo farmacéutico, fue jefe de una escuadrilla de caza de Policarpo XVI, tubulense, combatió toda la guerra, y yo contacté con su familia porque les comenté un poco cuál era la trayectoria, les indiqué a sus hijos, bueno, por el camino que había seguido, le hice una trayectoria a sus hijos para que lo pudieran recorrer. El hijo vino impactado, les hice un informe y les dije, bueno, ¿y por qué no fuiste una de padre? Porque son 20 páginas, etc. Bueno, ¿y no gusta ampliar? Pues lo amplié, que es uno de los libros del jefe de primera escuadra, y lo comenté. Y él, pues bueno, tuvo suerte, trabajó mucho, consiguió fundar con su esposa una agencia de viajes, la Contiki, y bueno, pues el hombre llegó y se estableció bien. O sea, dentro de lo que es, ya les digo, pues tuvo esas facetas importantes. Y luego también, pues, muy poquitos de ellos quisieron volver a volar. ¿Qué pasa? Que México tenía claro que las líneas aéreas solo vuelan los nacionales. Y entonces, bueno, bajo cuerda tú te lo buscabas. Entonces aquí tenemos 2 o 3 los pilotos chicleros, que ahora les digo que consistía este trabajo, los que trabajaban en las escuelas y empresas de aviación, y luego los de la aviación civil mexicana. A ver, ¿qué era un piloto chicle? El chicle es este árbol, que precisamente que de donde procede la parte básica para la creación de la goma de mascar, de la parte de la selva de Yucatán, de la parte este de México. Es una selva tropical húmeda que vista desde el aire es así, y ellos volaban en las avionetas, los cacharros infames, sin orientación, sin brújula, sobrecargados, con el fin de llegar a los faros de esto del chicle, poder llegarlos. Aquí tienen los hermanos Galleso, que volaban, y una aventura. Si tú te la pegabas, allí no había baliza ni GPS, y los peles corrían un caño. O sea, era el absoluto aventura aérea en plena selva del Yucatán. A los Galleso después lo dejó, se dedicaron al mundo inmobiliario con otro hermano, con Alberto, triunfaron, la verdad es que lo hicieron bastante bien, pero como les digo, esta gente quería volar, que no volamos más ni yo después de haber volado, yo volaba, a mí da igual. Lo que quiero es un trabajo y volar. En este sentido también, por ejemplo, tienen ustedes a casos paradigmáticos, pues por ejemplo, Bastida. Bastida fue uno de los grandes pilotos de la aviación de la República, que forma una escuela, la Escuela de Aviación Bastida. Bastida llegó a formar a 3.000 pilotos comerciales, agrícolas, pues de recreo, etc. Ahí le tienen ustedes precisamente compartiendo copa con Yuri Gagarin en México. Aquí la parte de arriba está en Figueras, cuando dirigió la escuadrilla, y aquí le entrevistó un querido amigo, Vuelvo Troncoso, que me ha ayudado infinitamente en este caso concreto, ya muy mayor, nacido allí. Y ya les digo, la escuela Bastida era más o menos sacarte un título en un sitio de alguien que sabía volar. En este caso concreto, 3.000 personas, importante. Y aquí, por ejemplo, anecdóticamente, en la escuela Bastida trabajó como instructor de vuelo, pues aquí vive Jacobo Fernando Flavio. Jacobo tiene una historia curiosísima, porque en este caso Jacobo se escapa de Francia, entra en España, le mete una prisión en San Sebastián, se fuga, atraviesa toda la España bajo el gobierno de la dictadura de Franco, llega a Portugal, solicita un visado, se embarca, llega a México, y aquí el buen mozo, que ven ustedes, pues a los 2 meses se ha hecho una novieta, ha conseguido un trabajo como instructor, y llega y dice, bueno, vamos a hacer algo diferente.
Eso que ven ustedes ahí es el monumento de la Revolución, ahí es donde están enterrados todos los grandes próceres de la Revolución Mexicana. Y entonces a Jacobo, a su novia, que está ahí arriba, no se le ocurre otra cosa que pedirle que se casara con él en vuelo, atravesando el arco de la Revolución. Atravesando el arco de la Revolución. Claro, yo pregunté, bueno, pero lo midió, sí, a pasos. Vamos a ver, ¿cómo lo midió a pasos? Por Dios. No, a pasos. Y claro, cuando llega a coger, hace un vuelo, que lo describe en el libro de la trayectoria, pues llega, según se va acercando, Jacobo, que parece un piloto muy hábil, en la guerra civil estuvo volando un Policarpo C-16 con una cámara para reconocimiento fotográfico y eso me iba a tener una gran maestría. Cuando se va acercando hacia el ojo del arco dice, uy, me parece que no. Y lo gira un poquito. Y entró, ¡piu! Y claro, su novia está. Y dice, oye, vamos a probar otra vez. Y le da otra vuelta y lo vuelve a hacer. Pues eso, de repente. Imagínense ustedes, tan solo hay un precedente en la historia de la Segunda Guerra Mundial de un piloto estadounidense que persiguió a un caza alemán y aterriza por debajo de la Tour Eiffel. Vamos, pero este se lo pegó. Total, que aterriza al aeropuerto, son otro más adelante. ¡Ay, zumbao, atravesar para la revolución! ¿Qué decir? ¡Un español! ¡Un machubín! ¡Ya lo hemos liado! Total, que llega el coronel, Fierro Villalobos, le llega y le dice: Jacobo, mira, lo siento, como piloto de esta, te quito la licencia y te pongo una multa. Pero mi coronel, si es que ha sido por pedirle a mi novia que se casara conmigo. Total, la prensa empieza a darle volumen, tal, no sé qué. Ya por una multa, te vuelvo a la licencia porque te viene a ganar la vida, ya no lo vuelvas a hacer más. No lo vuelvas a hacer más. Pues miren ustedes, esto lo descubrió Huelgo, que ya les he dicho aquí, este señor, y el hombre me agradeció que ratificara algo que ponía en duda el propio México. Y digo, no, más que contacté con la hija de Jacobo en Estados Unidos y me lo contó. Y miren ustedes lo que es la circunstancia del mundo aeronáutico. Jacobo se mató 2 años después volando como pasajero en un vuelo con un amigo y así fue. Pero claro, esta hazaña, esta bravuconada, no se la quita nadie. Y claro, pues un zumba español como era esto, que está un poquito sonados. Y luego tenemos aquí en este caso, Molina, ¿se acuerda usted ese señor que está en el desierto norte de África? Señor, ¿qué hemos merecido y tal? Pues cuando llega aquí dice, bueno, pues él es un piloto y funda una empresa con un socio mexicano, Aerotaxis de Sonora. Y ahí está precisamente el señor que está a la derecha, que se le ve a su hijo, que falleció de cáncer. Y entonces Molina se hizo cargo de la educación de su nieto, que es ingeniero. Molina después se retiró, ya cuando ya tuvo el conocimiento, se retiró, vivía en Benidorm. Y pasó sus últimos años de su vida y el hombre, pues con una pujanza, llegó quiso seguir volando y montó su empresa. Se fue de los motivos. Y luego ya tenemos un grupo muy concreto, muy sucinto, de pocos pilotos que en un momento dado pudieron volar para la aviación comercial mexicana. Antonio Castresana, que era un poco más o menos el hipoque. Antonio Castresana, que aquí está recibiendo la medalla Carranza de haber cumplido una serie de vuelos por parte del ministro en este caso. Antonio Castresana fue uno de los personajes más cruciales. Allí todo el mundo dentro de lo que era la historia de la aviación civil mexicana, Antonio y alguien crucial en este caso, tuvo la mala suerte de llegar aquí a España, estuvo asesorando una empresa española y estando en un hangar, pues de repente viendo unos aviones, pues un gran motor se le cayó encima y le mató. Desgraciadamente, pero para ellos era crucial. El señor que está arriba, que está recibiendo también la medalla Carranza, está ahí abajo, es Ananías San Juan. Ananías San Juan, precisamente, este señor que ya les dije que la historiografía franquista dice, no, intentó secuestrar a Franco. Acabo de leer un artículo de hace un año. Y bueno, no tiene base documental y por lo tanto yo lo pongo entre comillas. Y Ananías San Juan llegó, ya les digo, con una mano delante y otra detrás. A México. Llegó, se bajó allí, estaba absolutamente asustado, se acercó a un funcionario. Miren ustedes que tengo que ir a México, que van a ayudar y ¿qué hago? Es que no, está usted en un país libre. Váyase usted para allá. Y el hombre, bueno, pues entró precisamente en Aeroméxico, perdón, y Castresana le conocía. Y Ananías San Juan había hecho una carrera porque él entró en la aviación militar española de guerra como mecánico, se formó después como artillero, después se hizo como piloto motores. Y Castresana dijo, ese señor es muy. De hecho, hasta el punto que un día tenía un problema
problema y se hizo una pieza a mano. Y el ingeniero que la vio dice, esto es maravilloso. Y entró a volar, también fundió su propia compañía y luego se retiró porque tuvo un problema de vista. Y luego, pues, miren, Tarazona. Francisco Tarazona Torán. ¿Por qué le salió Tarazona? Porque, miren, Francisco Tarazona, pues para los que nos iniciamos siendo pequeñitos, en el mundo de lo que era la historiografía aeronáutica, pues tenía su libro de libro muy impactante. Yo fui piloto de caza rojo, el que lo sacó ya casi al final de la dictadura y tal. Y bueno, pues es uno de los relatos así más vibrantes. Fue el que inauguró un poco toda esta serie. En este caso concreto, ya les digo que, bueno, pues abrió una brecha, un personaje importante, jefe de la tercera escuadrilla, As, se marchó a México, y entonces aquí hace semanas se marchó a México. Pues miren ustedes, Tarazona en México tuvo una trayectoria importantísima, un personaje que por muchas horas, pasó después a reactores, tuvo un papel crucial en la organización del sindicato mexicano en contra de la presión que ejercían los estadounidenses. Me contó su hijo que, bueno, pues en un momento dado los estadounidenses llamaron y, pues en fin, decían, aquí son todos medios corruptos y tal, y le dejaron entrever que, bueno, que si había un sobrecito por medio, se podía arreglar. Y como me dijo su hijo, en medio de una reunión le inventó a la madre. Era un señor volcánico en este sentido. ¿Qué pasa? Que Tarazona nunca renunció a sus ideales de izquierda, de hecho tenía prohibido absolutamente la entrada en Estados Unidos. Solo podía hacer los vuelos entre México o iba a Jamaica. Entonces, mucha coña le llamaban Capitán Kingston, de la capital de Jamaica, por eso. Un personaje inolvidable, era alguien que tenía una habilidad de vuelo, de haber pasado a un caza, a polimotor, a un avión. Y ya les digo, ¿qué tiene en su labor? En su haber, perdón. Que es el que abre, el que la gente empieza a contar. Porque hay una cosa que, si las heridas físicas y el trauma se lo callan, solo hablaban entre ellos. Y solo de hablar de entre ellos, precisamente, aquí tienen ustedes, por ejemplo, a Tarazona volando, estuvo ahí con una Skymaster hasta los 78 años. Montó su propia escuela en Cuernavaca, y aquí tienen ustedes una reunión, que venía de vez en cuando a Valencia, decían la Baterreta, y aquí hay una reunión en la cual ya empiezan a alentar un poquito a los aliados republicanos para que se organicen, él venía, pues, y tenían estas circunstancias. Y a raíz de eso, precisamente, estos empiezan a organizarse, empiezan a quedar. Aquí es una reunión, en este caso concreto, ahora donde veo, así, el número 48, permíteme que se nos señale. Este es el jefe de las Fuerzas Aéreas de la República, Ignacio Hidalgo de Cisneros. Solo hubo dos generales en la Fuerza de la República, Ignacio Hidalgo de Cisneros y don Emilio de Alonso. Además, en las antípodas, uno era comunista, el otro era liberal, el otro era ateo, el otro era católico, practicante, y bueno, pues se reunieron, y aquí, dentro de esta imagen, pues un poco para honrar, llega un momento en que se crea algo increíble. Este señor que ven ustedes aquí es don Emilio Herrera Iglesias, que está siendo objeto de una campaña, afortunadamente, de recuperación de su memoria histórica y su capacidad, que se lo merece. Yo simplemente quiero decirles una cosa, es en el campo de las ciencias alguien similar a lo que es García Lorca. Pero es enormemente desconocido. Este señor planificó numerosas instituciones dentro de la aviación militar, el tren de la aerodinámica, unas campañas astronáutica, planificó un viaje al espacio. Los estadounidenses quisieron ficharle al estilo, ponga usted ahí lo que usted quiera, y hacemos esto y tal. Y Herrera dijo que no, porque cuando llegó a la República, juró lealtad a la República. Entonces, los aliados republicanos pues, le invitaron a México, le invitaron diciéndole, mire, que hay una universidad mexicana y otra estadounidense que le invitaron a unas conferencias. La verdad es que ellos pusieron el dinero para traérselo y homenajearle. Pero si Herrera se hubiera enterado, le ha hecho canastilla de plástico. Era un hombre humilde hasta la saciedad. Yo conocí a su secretario personal y les puedo decir que solo hay una cosa que superaba la inteligencia de Herrera, su humildad. Entonces, pues les invitan, sobra un dinero, se reúnen y llegan y bueno, ¿qué hacemos con esto? Y pues mirad, hay muchísima gente que lo está pasando muy mal aquí en México, llegan, comen, no tienen problema, y en España. Entonces crean esta asociación. Esta asociación de republicanos españoles es una asociación civil. Entonces, esta asociación civil tiene
un objetivo, que ahora se lo voy a leer en este caso concreto, si me permiten, que es informar a todos los compañeros de las actividades de esta asociación. 1. 2. Mantener el sentimiento de unión, afecto y camaradería como combatientes de la arma de la aviación republicana. 3. Ser conscientes con nuestro pasado político dentro de los postulados fundamentales de nuestro reglamento constitucional. Estos señores, ¿qué es lo que hicieron? Pues miren ustedes, empezaron a hacer una serie de reuniones comidas, empezaron a hacer cuotas voluntarias. Y empezaron a reunirse con todos los seguidores dispersos por Estados Unidos, por América Latina, Francia, España, etc. Y claro, se dan cuenta de que hay gente que está pasando. ¿Qué hicieron? Pues como me dijo un general del ejército del espacio, Carlos, esto lo hacen los yanquis, en una pila. Lo que hacían ellos era coger dinero, hablar con el comandante del jefe de la escuadra de caza del Ebro, Isidoro Jiménez, y decir, Isidoro, ¿qué está pasando mal? Mira, fulano no puede pagarse el dinero, toma, tanto dinero. Mengano que tiene a la mujer enferma, toma tanto dinero. Y empezaron a enviar dinero desde México para que esta gente pudiera, y sobre todo, oye, mira, que mi jefe de escuadrilla no lo conoce, y empezaron esa hermandad. O sea, ese vínculo que habían tenido, que se había formado en la guerra, para que no se perdieran exclusivamente miembros de la aviación. Y desde aquí es donde empiezan a hacer un poco lo que les digo. ¿Por qué? Porque en Francia ya se había creado una liga, la Liga de Antiguos Aliados Republicanos Españoles, que la presidía honoríficamente Herrera. Aquí tiene el carnet que me lo ha prestado su hija de Ángel Sarbotos, allá en Vallecas, que tiene unas memorias deliciosas, porque es un señor, yo le conocí, le envidié que porque con 78 años todavía bailaba el tango, que había que echarle de comer aparte, y nos decía, mira Carlos, yo no voy a contar una guerra de tristezas, te cuento una guerra súper amena, escondiendo muchas de las cuestiones durísimas, y lo pasó fatal. Entonces, desde Francia, contactan con México, Herrera llega y dice, tienen ustedes que asociarse, tienen ustedes, ¿por qué? Porque el dictador no va a estar siempre, tienen ustedes que reivindicar cuando llegue la democracia, que llegará. Por eso sus derechos profesionales. Entonces, claro, imagínense ustedes una asociación que tiene contacto en los 5 continentes con 800 asociados que se están ayudando, y en este caso concreto, pues bueno, que tienen reuniones, que tienen boletines. Nuestra asociación es de las pocas que puedo decir que desde el año, pues que tienen ustedes ahí, que lo veo muy bien, bueno, pues del primero, que ya del año 57, hasta la actualidad, seguimos publicando nuestro boletín, claro. Ese es el de México. Ella en las pegadas el de Francia, este es el de la Gloriosa, que era cuando la asociación está en Barcelona, que se traslada a Madrid para las gestiones, y precisamente yo ya les digo, yo he aprendido, ya he cerrado el círculo de la edad, porque cuando yo les conocía, no, los de México, ¿y esos quiénes son? Bueno, es que los de México, claro, pues habían muerto, venían. Entonces yo he podido reconstruir para nuestra asociación la historia, no solo de estos señores que querían saber de sus camaradas, de sus compañeros, con los que les como se vulgarmente se han jugado el bigote. Dice, oye, mira, fulanito que me ayudó. O como decía uno, dice, mira, había uno que llegaba y cogía y discúlpenme, bueno, pues llegaba y dice, mira, vino un comisario político y les dijo, ¿tienen ustedes que ir ahí a bombardear la flota? Y le dijo, cuando usted se va a comer de la vida, vamos y bombardeamos. Mientras tanto, aquí estamos. Claro, una persona ya está entrando y dice, aquí quédate la cara. Y nos dicen, vayan ustedes a bombardear esos. Yo me subo el primero, pero detrás. Y les garantizo, yo tengo tanto o más miedo que ustedes. Pero hay que cumplir con el servicio. Entonces es algo, yo me lo dijo Gea, dice, chico, es la primera noticia. Que dijo, no, esto tiene que salir y vamos a publicarlo en el Ministerio de Defensa. Entonces ya les digo, pues miren ustedes, aquí tienen ustedes a ver, el doctor Paulino, que fue nombrado senador en Cortes, que además era médico y ayudó pues, a toda la gente que pudo, que tenía problemas médicos aquí en España. Alfredo Turner Pérez Seoane, que vino aquí, ya tenía medios económicos, nunca quiso ser presidente, pero sí tesorero. Ahí tienen a Joan Comas, piloto de caza, que es el que comentaba antes la anécdota, famosísimo. Estos eran los dos famosos, los dos cojos famosos, porque hemos perdido las piernas en la guerra, Miguel Zamudio y este vivía en Puerto Rico, disculpen que se me ha ido, y bueno, pues se reunían, y claro, llegaban todos, claro, ven ustedes, se han conocido chavales, y cuando ya 40 años después, tú tienes, se ponían aquí, coño, Macías, fulano, ¿te acuerdas? Y empezaban pim, pam, pim, pam, pim, pam. Aquí tuvieron una oportunidad increíble, que yo
lamentaba, pues ellos quisieron crear su propia historia. Venga, enviad los relatos, la foto, no sé qué. Ahora mismo, por ejemplo, ya les digo que nosotros en la Asociación de la República hemos conseguido reunir un archivo que está en el Archivo de la Democracia de Alicante, que hay acceso totalmente, y en nuestra página web tenemos 18.000 entradas biográficas y están continuamente actualizadas. Diciendo, oye, mira, mi abuelo fue tal, usted los datos contratados, y hay gente que lo puede mirar. Entonces, para terminar, yo simplemente decirles, esta es la importancia, miren, todos estos son los libros que se publicaron allí en México, esta es la edición de Tarazona, y se hizo Sangre en el cielo, ahí tienen, por ejemplo, La calle, que fue jefe también, dentro de poco en Azuqueca vamos a tener ocasión de poner una placa en memoria de la edad de lo que estuvo allí, lo estuve defendiendo. Manuel Montilla, Héroes sin rostro, que ha tenido una reedición. Esta es de un mecánico que yo combatí en 3 mundos porque se chupó, perdón la expresión, la guerra de Marruecos, la guerra civil, y luego combatió la Segunda Guerra Mundial contra el ejército soviético. El libro de Pedro Tonda, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el de Manuel López, que era un piloto, que lo conocían como el Pesqui, y que, bueno, daban sus detalles y a los historiadores lo que nos obliga es decir, oye, vamos a contrastar, pues si esto es cierto, esto es cierto. Entonces, en definitiva, yo con esto no los quiero entretener más porque la cuestión es que hablen ellos. Y esto es lo que decían ellos. México lindo, no eres amigo sino hermano querido. México humano, no eres amigo sino querido. Y lo dijo un piloto de la acogida que tuvo el gobierno de México con todos ellos. Muchas gracias. Bueno. Bueno, yo si ahora quieren que resolver alguna cuestión, alguna pregunta, estaré encantado. Les digo, yo se lo voy a repetir, que no, yo me lo he pasado bomba. No, lo pasé mal también porque era en pandemia, yo tenía que estar haciendo conexiones ahí con las familias, luego investigando dentro de la medida de lo posible. El Ministerio de Defensa además nos puso unos plazos draconianos y los cumplimos, nos dijeron que teníamos que tener un entrega en septiembre, yo lo dije un mes antes. Pero yo sobre todo les digo una cosa, como dijo el coronel José Barrienta Carrillo, haber conocido a estas personas, haber conocido a la hija de Juan Ruiz Funes, a la nieta, haber tenido un encuentro allí en el centro de Madrid, vinieron 18 familiares de México, porque habíamos hecho este librito. Ellos no se lo creían, pero bueno, pero tú crees que es importante, usted sabe lo importante que viene esto, que alguien cuente y que lo vean. Y además se produjo, si me permite, un hecho sentimental, y es que la hija de Juan Ruiz Funes, cuando ya recuerdan que pasó la frontera, no estaba embarazada, pues llega la hija y dice que, pues bueno, pues llegó y llevaba, que habían conservado, que lo hemos reproducido aquí en el libro, después de tantos años, el manuscrito, que además ahí podrán ver una letra magnífica, y tenían el casco de vuelo y lo que llaman ellos los goggles, que es en inglés las gafas de vuelo. Entonces, la señora, muy digna, guapísima, y dio a un bisnieto que va a estar ahí, dice, bueno, mira, tú que te vas a iniciar como aviador, te voy a hacer una entrega de algo que perteneció a una gran aviadora de nuestra familia. Nosotros estábamos estupefactos. Dimos un paso atrás en un familiar que cristalizó aquí en Madrid. Entonces, ya le digo, yo he aprendido muchísimo y sobre todo, como decía Barletta, dice, miren ustedes, lo que yo he aprendido, lo que he conocido con esta gente, ni se mide, ni se pesa, ni se compra. Y ahora si quieren ustedes hacer una pregunta, yo, si puedo, estar encantado de responderles. Pues nada, yo básicamente os mucho la gracia. Si les sirve, me han llegado los libros que son antiguos, unos aviones de la Guerra Civil Española y otros Guerra Naval de Morán. A lo que voy. La relación entre los antiguos compañeros, una vez que acabó la guerra, yo no me creo que no se ayudara. ¿Se refiere usted a Antonio Tomando? Vamos a ver. No lo sé, o sea, me refiero como... Yo le voy a dar datos de lo que conozco. O sea, gente de la misma promoción. Sí. Me cuesta. Pues, mire. O sea, con la unión que tienen esas gente... Pero, mire usted, somos españoles y somos pequeñitas.
Los franceses nos lo decían, ustedes tienen un problema muy serio. Cuando ustedes se matan de verdad. Yo voy a dar dos casos. Alfredo Tourné Pérez Solane, que era antes de la guerra, vamos a ver, todavía la aviación, el primer ministro de aire es Indalecio Prieto. Entonces ya hubo. Es que algunos llegan y dicen, no, ya, el primer ministro de Marina y Aire es Indalecio Prieto, para el nombramiento, y él crea las Fuerzas Aéreas de la República. Entonces, en este caso concreto, pues cuando llega, antes, la aviación militar, había dos aviaciones, la militar y la naval. Entonces, la gente de diferentes cuerpos, porque la quinta arma de esa aviación no existía, infantería, ingenieros, caballería. Entonces, Alfredo Tourné crea caballería y dice, a mí todos mis compañeros de promoción no me hablan, me dicen, soy un rojo apestoso. Yo encuentro mi familia, Tourné decía, es mi familia aeronáutica, me he batido con ellos, he combatido con ellos, he sangrado con ellos. Mire, había un comandante, Isidro Jiménez, cuando llegaba y hablaba con sus mismos compañeros, decía, acordaron de cuando combatíamos en África, que teníamos un enemigo común. Eso es lo que nos acordamos. Y luego a mí me contó Fernando Hernández Franz, que era el jefe de la sección de información de la Fuerza Aérea de la República, y se reunió con gente, bueno, pues si quieres, se reunió con el ministro Salas, Ángel Salazar y tal, y se quedaron ahí varios y tal, y entonces, bueno, que a comer, etc. Y les decía, oye, si a mí me creen que después de la guerra me fusilan, entenderlo por seguro. Pero si sabéis que todo esto es lo que me es mentira, dice, pero ahí no me fusilan. Había otro caso también famoso de un médico militar, uno de los primeros médicos militares que pertenecían a la náutica, y en este caso concreto, pues él llega y bueno, pues circunstancias, porque vamos a ver, un poco, claro, hay gente que llega, se queda en lo de republicano porque es fiel, hay otros por circunstancias familiares y no se pueden marchar. Y entonces él llega, coge y queda. Cuando acaba la guerra, recogen y lo juzgan. Y le dicen, tú no te preocupes que no te va a pasar nada, pues sabemos que simplemente has estado sirviendo. Y dice, ahora tienes que pasar el juicio. ¿Pero qué juicio? Si yo solo he servido como médico. Pero tienes que pasar por el juicio. Y se sintió tan sumamente humillado que cuando llegó a su casa, cogió el uniforme de la aviación, lo metió en una caja y dijo, prohibido sacarlo. O sea, no había esa circunstancia. O sea, esta situación fue así, es muy triste. Es muy triste, pero hubo gente en circunstancias que llegaron y, por ejemplo, este mismo Hernández Franz, le voy a contar, y esto es verídico absolutamente. Hernández Franz se llevó un grupo de prisioneros a Francia. Y cuando estaban cerca ahí de Perpignan o Canfranc, pues llegan a momentos y se encuentran con un retén. Si mal no recuerdo, parece ser que eran anarquistas, pero tampoco les quiero echar. Entonces llegan y dicen, ¡para! ¿Qué lleváis ahí? Llamamos aviadores fascistas, que vamos a dar a otro bando, también bájenlo que lo vamos a fusilar a todos. No puede ser. Que sí, que no, que de las palabras hecho mano a la cartera, o sea, la pistolera, que saca la pistola, que no sé qué, uno llega y dice, oye, tú eres Fernando, dice, tú eres de mi pueblo. Como perdón la presidenta, tú eres Fernando de los cojones largos. Dice, sí, coño, tú eres Matías, no sé, dice, mira, te voy a decir una cosa, si lo bajas y lo fusilas, a nuestros compañeros que están presos en Salamanca le van a servir. Yo te pido, porque nos conocemos, somos paisanos, que los liberes. Y los liberó. Pasa la frontera y los dejan. Y se van todos. Tan solo uno que se vuelve y le dice a Tourné, he oído lo que ha pasado, he oído lo que ustedes han hecho y sé que pasó esto al principio de la guerra. Fusilaban a cualquiera que fuera militar y que no ponchara. Quiero darle las gracias. ¿Tiene usted algún encargo con la familia que se quede aquí? Dice, pues mire usted ha visto cómo le hemos tratado. Por favor, haga usted lo mismo que nosotros. A Luis Azcárraga lo asesinó el tapo a la espalda con un tiro en la nuca. Yo esto lo he publicado y su sobrino, su nieto, me ha dicho que le ha parecido un detalle. Dice, ¿por qué? Porque él fue militar, mientras que todos subían la colina huyendo y tal igual, el otro se volvió y fue a decirle un tío. Con orgullo y honor militar. Se lo agradezco. Nos ha salvado la vida. Hay casos, pocos, pero mejor no saber, mejor no conocer. Tengan ustedes en cuenta, se les quita el reconocimiento profesional, etc. Y es más, le voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, cuando hice este libro de recopilación de todas las memorias, evidentemente mi afán yo no iba a dejar solo porque fuera a dar, yo soy historiador. Y quise recoger las memorias precisamente del nombre de Franco. 12. Y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Solo puede haber 12 memorias de aviador. No puede ser. Yo le pregunto en general. No, mira, Carlos, vuelve a explicar en aquella época. A Franco no le gustaba la aviación. Punto. Luego
eso está britanizado. Y lamentablemente le digo, desde el punto de vista de un historiador, que yo sé que hay dos memorias inherentes, pero las familias no quieren sacarlas a la luz. ¿Por qué? Porque dice, yo no quiero que me acusen de fascista. Y yo dije, hablando de Dios, pero mire usted, si es que usted tiene las memorias de Antonio Arias Arias que destilan marxismo-leninismo por todos lados. Y su ideología, con respeto, a mí me interesa mucho histórico para contrastar. Y eso posiblemente acabe en un cubo de basura. Ese es el problema. ¿Cuál es nuestra obligación como historiadores y como docentes? Difundir. Entonces, aquí está. Lea, y usted sabe que son conclusiones. Pero después de la guerra fueron caínitas. Caínitas, ¿eh? Terrible, ¿eh? Yo me quedaba impactado. Mejor no saber, no conocer y, bueno, y mojarse hasta cierto punto, ¿eh? Porque más se les llamaba a declarar. Se les llamaba a declarar. Y en el momento que alguien tuviera cualquier asomo de duda por un tema de sangre, atrás. Y eso es todo, está en la documentación de la archivística. Sí que respeto, como ustedes, por ejemplo, el libro de Lactaris y muy lejos, que se me ha venido a la mente cuando lo ha presentado Carlos ahí en su proyección, sí que ves un respeto, ¿no? Sí. hacia el adversario. Pero yo estoy con Carlos el respeto a jugarte la vida, porque al final te pueden acusar de traidor. Va una diferencia. Pues yo lo digo al principio, a lo mejor los años 60 ya, que la cosa está un poco más suave. Seguramente casos, como dice Carlos, muy probablemente, pues hombre, hay muchos, son cientos, los sabedores, pues lo sabrá. Pero yo estoy con él, son difíciles de encontrar. Hay un caso muy paradigmático. De hecho, Adar tiene esa razón de existencia, tiene esa razón de ser. Si no, asociaciones como Adar, que como Carlos ha contado, se cultiva en México y también en Francia, pues su razón de ser seguramente hubiera sido otra, ¿no? Porque Adar al final realmente nace para conseguir ese reconocimiento que Franco nunca consiguió. En los años 60, por ejemplo, le puedo decir que Tarazona, hombre, muy bien toca pelotas, llega y quiere publicar. Publica primero Sangre del Cielo, bastante en México. Pero llega aquí y quiere además hacerlo con un editor que se llama Fermín Uriarte, que también publicó las memorias de Juan Darío. Y dice, yo fui un piloto de caza rojo. No republicano, rojo. Automáticamente se secuestró la edición. O sea, se le puso un pleito legal y dijo, señores, no se puso. Además era la época, me parece, cuando ya Fraga existe información, tú publicas y tú verás. Pero en este caso concreto. Y de hecho, a Tarazona, y en esto, mire, me va a disculpar porque no he encontrado todavía el documento y lo estoy buscando. Tarazona quiso abrir aquí una escuela de vuelo. Pero me parece que al parecer desde arriba no estaba muy claro. Y de hecho, bueno, pues es cierto y tal. Le voy a poner un caso, pues para que no seamos, o pueda parecer que se está Jesús. Lo que quiero saber, cuando la cosa de los 60 así, pudieron volver a algunos más o menos. Ni se les admitió ni se les reconoció. Solo después, en la transición democrática y con una particularidad. Me refiero, no transición en democracia. El mayor pleito que tienen los republicanos no es con la UCD, es con el PSOE. No es con la UCD, es con el PSOE. De hecho, hay un republicano que le escribió a Felipe González y dijo, ¿qué estás esperando? A que nos muramos para que no nos paguen la pensión. Esa carta la escribió y de Dini. Entonces, no hay reconocimiento. Es más, le digo una cosa. Jesús Alarrazábal, que es un grandísimo historiador, con el cual tú puedes estar no de acuerdo, como él nos decía, Carlos, si es que a mí, dentro de mis amigos militares, teniente general, general de división, ingeniero aeronáutico, le decían, a mí, hermano de Ángel Sagar Larrazábal, uno de los ases de la guerra por el brazo, a mí me llamaban rojo. Me llamaban rojo porque era el único que iba a hablar con ellos, a hablar y comentar. Don Jesús, no me fastidies, que había chaqueteado un señor que era general de división del ejército del aire, hermano de un ministro. O sea, no hubo reconocimiento. Ya después, a posteriori, bueno, pues es cierto. Y ha sido más los pasos que ha dado la aviación, perdón, los miembros de la aviación, o dar un reconocimiento y decir, vale, pero hasta ahí. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy contento con el caso de Salas, de Herrera, que se le va a llevar y se le va a reconocer su grado de general.
Y esto va a ser el Consejo de Ministros, ¿sabes? Y es el agente de ley el que está promocionándolo, porque es eso, ya les digo. Yo tengo una foto en mi habitación que tengo un cariño enorme porque es los dos generales vestidos ahí con una batita en la casa de París y tal. Uno llega y dice comunista, ateo, etcétera, etcétera. Que además tiene una memoria muy deliciosa. Y luego tienes el de Herrera, que también tiene una memoria deliciosa, libre pensador, liberal, católico, con una idea muy clara, el poder militar sometido a lo político. Pero eso no pasó, lamentablemente. Yo creo que lo que tenemos, nuestra labor es escribir, difundir y que la gente opine. Pero no hubo eso. Eran los vencedores. Y hoy en día, lamentablemente, ya les digo, yo dejo caer por ahí, o sea, es que a mí me da igual lo que ponga. Si yo lo que quiero es saber lo que ocurrió. Y uno estaba en un bando y era el otro, y decía, ¿quién soy yo para juzgar por qué hiciste esto y lo otro? No, y Vives y Pinderán eran monárquicos. Claro, y entonces, Franco, la aviación no la ha tenido nunca. Claro, yo siempre me baso en algo que dice un historiador, periodista y historiador muy reconocido, Max Hastings, es que dice, los historiadores lo que tenemos que hacer es exponer. No podemos ponernos a juntar con una visión de un siglo XXI, porque las circunstancias de aquella época eran totalmente diferentes. Me dice, pues mira, yo me quedé en este bando, y como hubo casos, casi que tuvo su hermano en el otro, en el aire, que además era parte del frente, no, pues que tú, macho, que tu hermano está allí. Y hay un caso que lo conozco muy bien, Pablo Sacristán Paredes, hijo de un terrateniente de Getafe, que iba a coger al principio de la guerra, como era terrateniente, le trincan en medio de un plan, pum, 2 tiros a la fuera, se acabó. Y él era enamorado de la aeronáutica, se marcha a la Unión Soviética a formarse como piloto, maravilloso. Le dice su instructor soviético, Istrie, que no sé qué, tú te vas a caza. Y cuando sale la lista le dice, ¿cómo que a caza? Me ha mandado un bombardero. Que el otro se le ha hecho una furia, va con el comisario político, baja así con su hija y dice, ¿por qué razón? Dice, a ti has matado a tu padre. Y me dice a ti que te vas a coger con un caza y te vas a ir dando contra. Dice, si vas en un bombardero, el observador siempre te puede pegar un tiro. Me cago en la leche. Eran así. Ahora, a ti te cuentan esas cosas y dices, uff, pragmatismo visceral. Pero bueno, yo creo que es eso. Esto es un mundo que a mí me apasiona y sobre todo estamos hablando de seres humanos ante algo tan terrible como una guerra civil. Y cómo reaccionan hombres y mujeres y sobre todo pues, ante esta tesitura. Yo se lo digo a mis alumnos, no lo habéis hecho vosotros, ¿qué hubiera pasado? Que estáis en la TDT y de repente dicen, como hagas esto, me dijo uno que, mira Carlos, no te puedo mostrar la documentación porque era tal el pánico que teníamos que nos trincara la Gestapo que un día cogí y lo tiré todo al río Gavera. Y dije, Dios mío. Y bueno, pues ahí estaba. Y otro que precisamente me comentó también el hecho de que dice que él acabó en el campo de concentración de Neuengamme por su gobierno. Yo se lo digo, vamos a ver, si a nosotros nos denuncian y nos torturan, nosotros decimos que hemos matado al Villar. Y eso es lo que fue. Es que eso fue. Es muy fácil decir. Es eso. Bien, perdóname, pero es que por las normas del centro, a menos cuarto tengo que entregar las llaves. No obstante, si quieres hacer una pregunta además, de darle un obsequio a Carlos por la brillantez y por el entusiasmo y por la importancia que tiene la historia que está haciendo. ¿Queréis hacer alguna última pregunta o ya cerramos el...? Bueno, pues tenéis ahí los libros. Este vale 15 y este vale 13. Si queréis, yo se lo dedico muy gustosamente. En nombre del equipo A, te vamos a regalar. Muchas gracias. Esta es una novela de historia de la República sobre algo que ocurrió en Condena Viejo, ¿Verdad? de Sandoval. Qué bien. Y los primeros proletarios que se formaron aquí en Condena Viejo y que contaban los sucesos de octubre del año 34 que murieron 5 personas en Condena y fue un hecho de los más lamentables, más luctuosos que ha tenido la historia de este pueblo. En nombre del equipo A y en nombre de este pueblo, de verdad que sigue con esta labor. Muchas Te gracias. felicito por este trabajo tan maravilloso, me ha emocionado, estoy, y de verdad que ha sido un grupo y que lamento que somos bien amigos que estamos aquí y te hemos recogido. Bueno, yo encantado y sobre todo, bueno, si he entregado un manuscrito sobre Emilio Herrera a nivel divulgativo a una editorial, si hay posibilidad yo me comprometo con vosotros a venir a presentarlo. Porque
historia de este hombre es fantástica. Lo haremos. Fantástica. A mí yo te quito el sombrero. Muy bien. El HDMI no se enchufó. También está. No, es que